este, es como para uno saber de qué se trata las cosas. O sea, no esperamos que todo el mundo acá termine siendo un experto, pero sí de qué se trata el tema y a dónde tengo que ir a buscar entonces si quiero saber más sobre este o cualquier otro tema. Bueno, cosas que han ocurrido hace poco, por ejemplo, mediciones del satélite Planck, que vamos a discutir más adelante, mediciones del CERN, que vamos a ver también qué es el CERN y qué es lo que hace. Es un laboratorio que está ahí los límites en las afueras de Ginebra, este, y es un laboratorio internacional que participa en un montón de países. LIGO, también vamos a ver qué es un observatorio de ondas gravitacionales. Y en el 16 es la primera observación de ondas gravitacionales que vamos a ver qué son, qué significan. En el 19, este EHT se llama Event Horizon Telescope. Es la primera imagen que se hace de un agujero negro. Con poca precisión, pero una imagen al fin. Recientemente, del laboratorio Fermi, tenemos una medición del momento anómalo del muón que presenta discrepancia con el llamado modelo estándar de partículas. Sí, tenemos varios modelos estándar, también el modelo estándar para la cosmología. Bien, y esto sigue, ¿no? O sea, fíjense que esto es este año. Y acá uno elige algunas cosas para anotar, pero que son como muy importantes. Bien, permítame hacer una pequeña, entonces, ahora, así como paseo por también otra cosa fundamental, que es el método científico. Eh, que debemos darle como su propio peso, ¿no? Para lo cual, el método científico es la metodología que tenemos para incrementar el conocimiento, lo cual nos lleva a mirar con lupa qué significa conocimiento. Bien, entonces, bueno, uno puede comenzar buscando la palabra conocimiento y yo cuando lo busqué, encontré relaciones en la Academia Española o en otros lugares. Y como siempre, Wikipedia da alguna definición bastante buena, digamos, de lo que uno esté buscando. Y si ustedes ven, tiene afirmaciones o sea, esto es como definir cualquiera de estas cuestiones que son muy escurridizas, digamos, pero que entonces uno necesita más de una oración para describirla por completo. Eh, Por ejemplo, el conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. Me gustó esa oración, por eso es que es una de las cosas que copié ahí. Nosotros tenemos en nuestra cultura, ¿no es cierto?, la noción de conocimiento como algo malo, pero no, el conocimiento no es ni bueno ni malo. Eh, es la manera en que lo aplicamos, ¿no es cierto?, que puede llegar a provocar discusión. Entonces, el problema que tenemos es que en la vida cotidiana eh, nos bombardea con el tema del conocimiento, o sea, con el tema de información, y nosotros tomamos la decisión de cuál de toda esa información la pasamos a nuestro conocimiento. Bien, eh, y cuál le tratamos de sacar las, eh, eh, así, el ruido, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la pandemia. Y bueno, César ahí mencionó, yo lo que intento mantener es una página casualmente para presentar la información de la pandemia, tanto a nivel mundial como a nivel local, eh, que, que más o menos sea entendible, en particular para mí, digamos, ¿no? O sea, pero en particular para toda la gente. O sea, uno de tener información, por un lado, la información per se, digamos, o sea, puede llegar a ser eh, abrumadora. Bien, uno la necesita organizar. Por otro lado, a nivel, lo que yo estoy viendo, ¿no? A nivel de nuestra organización social,
como hay tantos intereses, ahora están los intereses además, ¿no es cierto?, mezclados de la cuestión de que se acercan elecciones, entonces la manera en que aparecen las noticias está influenciada. Y uno lo que quiere saber es, bueno, ¿cuántas vacunas hay? Díganme, por favor, ¿cuántos hay vacunados? ¿No? O sea, es difícil extraer ese tipo de información porque está filtrada de una manera que no le vaya a dañar a tal o cual faceta. Bueno, entonces, nosotros, cuando recibimos información, intentamos ahí de ver y correr las cortinas por un costado y decir, bueno, a ver, pero la información, ¿cuántos casos tenemos hoy? ¿Cuántos fallecidos? Etcétera. Tratamos de hacer como un filtro. Eso que intentamos hacer para algo que ahora nos atropella cotidianamente, bueno, en ciencia también es el trabajo cotidiano, que a veces no hay tanta uno cree que no hay tanta ideología metida ahí adentro, pero ya les voy a contar más adelante que incluso en ciencia, no necesariamente política, pero también hay como una tendencia a veces por tratar de soportar algún tipo de ideas eh, o marcos teóricos o explicaciones que a algunos autores les gustan. Pero básicamente lo que uno, en la situación más sencilla, uno tiene un sistema. Si el sistema bajo control, como por ejemplo tirar piedras de un balcón de una torre de Pisa, vamos, juntamos las piedras, tiramos de nuevo, le hacemos medición, etc. Ahora, si el sistema no está bajo nuestro control, como por ejemplo es un fenómeno astronómico, entonces tenemos que esperar a que sea de noche, ¿no es cierto? Si es que no estudiamos el sol. O sea, tenemos que esperar que aparezca el suceso, poner los telescopios o la manera que tengamos para estudiarlo y mirar todo lo que podamos de esa situación. Entonces, dependiendo de cómo es la situación que estamos estudiando, la técnica de observación va a ser distinta, pero la idea es repetir todas esas observaciones, todo lo que podamos, y ir construyendo un sistema. Y todo eso, básicamente después nosotros lo englobamos en algo que vamos a llamar como método científico, que en realidad no es una sola cosa. Yo en algún momento tuve así como me desafié a mí mismo de decir, bueno, a ver, ¿y qué es el método científico? Y entonces me propuse escribir lo que yo creo, ¿no?, de que uno debe tener, y si se fijan, este es uno de los conceptos escurridizos que no están. Deberían estar en todas las ciencias naturales, así como en el primer cuatrimestre, y no, uno lo aprende por ósmosis, digamos, o sea, uno lo aprende sobre la marcha. Es como que uno sube al hijo en la bicicleta y no le explico las leyes de Newton, digamos, sino que decir, bueno, ahora pedalea, ¿viste? Y intenta mantenerte arriba. En esta parte, en este aspecto, en la parte de cómo uno aprende la ciencia, es un poco así. A uno no le dicen cuál es el método científico, sino que por la práctica uno se va dando cuenta de lo que es el método científico. Pero si uno lo tiene que explicar a alguien que no estudió una ciencia natural, aquí va mi propuesta, digamos. Cuando uno estudia entonces el tema, el suceso, el problema, lo que sea, primero tiene que identificar un marco conceptual. Yo para lo pronto, o sea, anteriormente tengo que saber cuáles son los marcos conceptuales. Que eso en particular es algo que, por ejemplo, quiero que ustedes entiendan. Es un sistema clásico, relativista, cuántico, están las tres cosas juntas, hay dos cosas juntas, lo que sea. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas me da un lenguaje. Bien, es como que uno tiene que hablar un poquito del lenguaje más ajustado a eso. Pero siempre uno busca de recolectar la mayor cantidad de información posible. Hasta acá, esto es lo mismo que tienen que hacer ustedes si ustedes quieren escribir una nota acerca de un determinado suceso. Es, de ese suceso, quiero la mayor cantidad de información posible. Formulación, después lo que sigue en el método científico es formulación de hipótesis. Uno empieza a pensar, decir, a ver, esto cómo lo entiendo. Y yo creo que sí, que es un sistema clásico y que es la interacción gravitacional de estas dos masas. Y me da la impresión que la ley de Newton, entonces paso a la parte de leyes, que la ley de Newton explica esto, lo supongo,
Y no voy a recurrir a dogmas ni conceptos de milagro, ni al principio de autoridad, o sea, no le voy a preguntar ni a mi profesor, ni a nada, ¿no? O sea, ni a mi papá, ni a ninguno, o sea, lo tengo que sacar yo de la parte observacional, de todo eso. Lo mismo, déjenme entonces hacer una analogía de esto que es el método científico con escribir una nota. Bien, es, este, por ejemplo, yo les cuento esto porque hay cosas que a uno le han marcado la cabeza, y a mí me han marcado la cabeza algunas cosas que me pasaron en el pasado, y es como que las quiero. Supongamos que vamos a ver más adelante a tocar la situación de los reactores nucleares, y vamos a ver un par de casos en los cuales hubo incidentes importantes, porque uno tiene que estar preparado a ver qué es lo que pasó en el pasado, qué es lo que podría ocurrir en el futuro. Pero uno podría, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, voy a hacer una nota sobre un tema que tiene que ver con esto. ¿Qué hago? Y le voy a preguntar al presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es una autoridad. Lo que me diga él está bien, ¿cierto? Entonces le digo, lo que pasó en Fukushima, ¿puede pasar acá? Me dice, no, acá no puede pasar. Bien, bárbaro, entonces vamos y publicamos eso. Si yo lo convoco, ¿no es cierto?, al presidente de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, ya sé lo que me va a decir, porque hay toda una connotación de un organismo, ¿no es cierto?, nacional, que solamente funciona si la energía atómica se usa para la generación de energía eléctrica. Bien, entonces yo sé que eso ya va a estar sesgado, y va a tratar de poner, tal vez con muy buena voluntad, una idea de paz, ¿no es cierto?, en la gente para que no se preocupe, que viva la vida bien, y después uno se tiene que preguntar, o ustedes se tienen que preguntar si eso es lo que quieren hacer, o quieren brindarle toda la información posible a la gente de cómo es que se construye un reactor, cuáles son los puntos débiles, qué es lo que ha pasado en otras circunstancias y qué la gente después decide, con la información en mano. Digo, esas son las cosas que cada uno de ustedes en esta situación, en este tipo de tareas tiene que hacer. En lo personal, yo prefiero dar la información y que la gente decida y no actuar o proponer, no, si yo le consulté a este tipo que tiene esta chapa, que tiene todos estos títulos, no hay que seguir hablando de este tema. Bien, eso es algo que después eh, yo lo tiro como algo para que ustedes lo piensen, digamos, y cada uno tiene que ver cómo lo aplica. Osvaldo, sería Sí, como un falso negativo, o sea, hay que tenerla. sí, digamos, es como, depende cómo es la convicción de cada uno de lo que es un sistema democrático. Yo todavía pienso que el sistema democrático es como que me parece que es lo más sensato. ¿Me Yo entendés? digo que vos consultas a alguien y te dice que no, y bueno, puede ser un falso negativo, o sea, eh, depende, claro, la confiabilidad del test que estás usando. Sí, lo que pasa es que todo depende, eh, digamos, yo creo que hay que separar dos situaciones. Una situación es, por ejemplo, de que suceda, que haya un evento, ¿bien? Y que yo le pregunto a una experta acerca de ese evento. Eh, Te cuento una, digamos, así que me viene a la mente, ¿no? En un momento, en el CERN hay un experimento que provoca la eyección, digamos, si querés, de neutrinos, ¿viste? Y en Italia hay un laboratorio que detecta neutrinos. Entonces hubo un revuelo porque un grupo de investigadores de Italia decía que los neutrinos viajaban más rápido, ¿viste?, que la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, si uno ahora le pregunta a expertos, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina?
Y ahí distintos expertos probablemente dirían distintas cosas. Me hubieran preguntado a mí y te hubiera dicho, no, mira, no hay nada que viaje más rápido, porque es una ley fundamental de la física, ¿me entiendes? Por lo tanto, tienes que ir a revisar lo que hicieron. Y yo no soy famoso. Y van y le preguntan a otra persona muy famosa y te dice que, que sí, sí, yo le tengo confianza porque revisamos todo y por lo tanto ya está, ¿viste? Quiere decir que ahora esa ley hay que romperla y hay que pensar toda la física de nuevo. Bueno, ahí uno puede publicar las dos versiones, por ejemplo, ¿me entendés? Pero tiene que ver con un suceso y estamos hablando de que eso puede ser repetible, que uno lo puede estudiar de nuevo. El ejemplo que yo conté ahora es más complejo porque es un ejemplo en el cual uno con conocimiento de cómo funciona un sistema físico, llámese reactor nuclear, después como sociedad tenemos que tomar una decisión. Entonces, eso es mucho más delicado, porque ya eso está fuera del físico, ¿me entiendes? La toma de decisiones para decidir cosas que afectan a la sociedad, que afectan a los humanos, ¿me entiendes? Eso es más complejo. Y yo lo que digo es que cuando uno transmite información, por ejemplo, de lo que es la física, esto se torna una tarea delicada. Entonces yo lo que estaba tratando de dar es un ejemplo que inventé, ¿no? Cabeza, digamos, y no quiero para nada hablar en contra de las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no es cierto? Sino que estoy poniendo una situación en la cual es natural de que yo tenga una versión Sesgado. sesgada de cómo tomar la próxima decisión, ¿me entiendes? Y Sí, que en el ámbito de comunicación pública de la ciencia, mi visión personal es publicar la ciencia y que la gente tome su propia decisión, porque uno también, como comunicador público de la ciencia, uno le podría meter, ¿no es cierto?, semillitas, digamos, y bueno, es que a mí me parece que es tal cosa, por lo tanto yo lo voy a poner, bueno, ahí uno hará lo que piensa, pero desde el punto de vista así fundamental, lo que es el deber es poner toda la información posible, es decir, bueno, qué sé yo, en Chernobyl pasó tal cosa, en Fukushima ¿no? Pasó tal otra. Eso puede pasar o no en Atucha. Sí, lo estudiemos, sí. pongamos un experto que lo estudie. ¿Me entendés? No, sí, seguro, seguro. O sea, en ese sentido, por eso, no sé si yo lo asociaría justo a lo que vos estás mencionando de un falso negativo, ¿me entiendes? Porque eso yo lo asociaría más a un caso de algo que yo lo puedo ir y después medir de nuevo, ¿me entendés? Pero en cambio una decisión es una decisión, digamos. O sea, es como, después, por ejemplo, en Italia, si yo mal no recuerdo, se hizo, viste, un referéndum para ver si se proseguía o no con el uso de la energía atómica. Es una decisión. Pero previo a uno provocar una cosa como eso, como un referéndum, tenés que informar a la sociedad, porque si no, es como que estás tomando, viste lo que pasó con el Brexit. El Sí. Brexit, viste, dijeron, lo hagamos rápido porque seguramente que va a salir que la gente no se quiere ir del mercado común. Y salió al revés. Sí. Digo, estas cosas son, eh, y capaz que ahora se están lamentando, ¿no? Con esta cuestión de esto, lo que estoy enfatizando es que la comunicación de la ciencia tiene una responsabilidad, ¿no? Y yo lo que creo que lo mínimo que tenemos que hacer es comunicar lo más fidedigno posible los datos, hablando con Sí, más de no, un experto. era en la misma dirección, o sea, cuando uno se hace un test y le da negativo y ese test sabe que tiene una probabilidad de dar negativo, aunque que sea positivo en realidad, entonces uno tiene que hacer otros test, mejorar la confiabilidad, ¿no? O sea, si vas y le preguntas y te dice que no, pero eso, claro, vos pensás que eso puede estar sesgado, entonces, bueno, vas a consultar y vas a tratar de hacer otro tipo de indagaciones para llegar a algo más probable, ¿no? Sí, sí, yo te entiendo cómo lo estás diciendo.
de todas maneras, me sigue pareciendo de que una cuestión, casualmente el test, como en el caso este que estamos ahora, eh, de que si tenemos o no, por ejemplo, una determinada infección, viste, virológica, eh, es algo que lo determinás con una medida. Y yo digo que conceptualmente eso es distinto de uno tomar una decisión como sociedad de queremos hacer tal o cual cosa. No, Eh, seguro, sí, No, porque en la por eso, decisión una no tengo que hacer un metáfora. test. Es como que nos juntamos todos, en el caso que nos juntemos todos, nos pongamos de acuerdo que nos tenemos que juntar. O sea, hay alguno que dice, no, yo no le quiero preguntar, yo le quiero preguntar a la autoridad de la Comisión Nacional. Viste, hay gente que toma decisiones de distintas formas, ¿no? O sea, o les quiero preguntar al Papa, o lo que sea, ¿no? Cada uno, o a mi jefe de acá de la unidad básica, qué sé yo, no sé, yo lo que digo es, uno lo básico es presentar toda la información y eventualmente, si uno quiere aportar también, pero separarlo. Yo diría, ¿no? Que me parece que siempre la discusión tiene que quedar clara. ¿Cuáles son? Mira, acá están los datos objetivos de la realidad como la tenemos. Esto es todo lo que conocemos. Ahora discutamos qué decisiones queremos hacer y separarlo incluso conceptualmente, ¿no? Me parece que eso me parece que son los deberes de un comunicador de la ciencia. Entonces, la parte, yo ahora estoy acentuando la parte de la ciencia. Cuando tomen los cursos, ¿no es cierto?, que tienen que ver uh, con más aspectos sociales, seguramente que les explicarán lo que yo intento explicarles de una manera muy rudimentaria, lo que yo creo que uno mínimamente tiene que tener como cuidado, porque las consecuencias son fundamentales. Y, y, no, y yo me doy cuenta también que no todos los científicos tienen la misma posición en esto, ¿no? O sea, hay científicos que creen que las cosas de la ciencia las tendrían que decidir los científicos, por ejemplo, ¿no? Y que la gente no vale ni la pena explicarle nada porque nunca lo van a terminar de entender, que qué sé yo, que esto que el otro, ¿no? Nos juntemos los científicos y decidamos nosotros. Claro. Y pero depende de qué cosa, cuando hay algo que afecta tanto a la sociedad, como por ejemplo, ¿queremos o no queremos usar reactores nucleares? Eso es como muy grueso, ¿bien? Entonces eso necesariamente es un tema que, si quieren, después lo discutimos más No, sí. adelante. Sí, vimos en otra materia la diferencia entre Francia y Alemania, o sea, justo sobre el tema de los reactores nucleares. Sí, sí, yo después les cuento porque yo en particular cuando explotó Chernobyl estaba en Trieste con mi familia y lo viví ahí en carne propia. Así que después les cuento cuando lleguemos a la parte de los reactores, Bueno, gracias. un poquito más en detalle. Pero se mezcla todo con todo, ¿no? O sea, digo, yo en este caso lo que estaba haciendo es una analogía entre algunas cosas que yo anoté acá para describir el método científico, que creo que son útiles incluso para un comunicador de la ciencia, eh, algunos conceptos también de seguir respetando. Y bueno, el principio de autoridad es uno de ellos. Digo, uno no tiene que basarse en el principio de autoridad, ni siquiera para la comunicación pública de la ciencia. Bueno, prosiguiendo con el método científico, entonces, hay que contrastar experimentalmente o por medio de observaciones las implicaciones de las hipótesis y de las leyes que uno asumió que explican el sistema. Normalmente eso tiene implicaciones teóricas, lo cual puede llegar a que uno tiene que revisar las leyes. Y el último punto es que delimitar el rango de aplicabilidad experimental y teórico de la teoría construida. Esto muchas veces la gente se olvida y por eso es que eh, se suele provocar problemas. Bueno, esto es como una pequeña, humilde propuesta. Si ustedes tienen
sugerencias para poner y sacar cosas son bienvenidas. Creo que todo el mundo a todo esto tiene mi correo electrónico, ¿no es cierto? O.moreschi, entonces se los pongo por acá. No sé si lo había puesto en la primera. Recién veo esta, no, porque pierdo la conexión. Bien, Mariano. Ah, ahí tengo esa dirección a una página mía donde sale mis intereses, supongo. No, es la parte del search, sí. Eh, Bien, entonces ahora le voy a poner espero no cometer ningún error. Pusiste, Osvaldo, una presentación en la página que se llama Preámbulo y ahí en la primera página de ese preámbulo, que serían los objetivos y todo eso, ahí sí está tu mail, pero bueno, sí viene. Debería ser este, si no me confundí. O.moreschi es ese, ¿no? Sí, O.moreschi.unc.edu.ar. sí, sí. Si no lo puse en la primera página, me voy a fijar, pero también sí puse el preámbulo, como para que tengan una idea básica así de qué se trataba todo esto. Eh, Contáctenme, lo pensaba poner en la página antes del comienzo de hoy, pero bueno, eh, todavía no lo hice. Vamos a completar eso. Lo más probable es que en la página no le ponga el arroba, sino que le ponga el at, para que los buscadores de estos automáticos de direcciones no la encuentren. Pero voy a intentar reproducirlo después. Así que están invitados a contactarme cuando les parezca. Este, y ahora me doy cuenta bueno, que no hablamos nada de la parte de cómo es la evaluación, que lo que debería haber dicho en los primeros minutos, pero de todas maneras eso pensaba hablar más en la segunda, el sábado que viene, digamos. Pero para que vayan teniendo una idea, la evaluación va a ser un trabajo que ustedes van a presentar. El tema es que en principio, me parece bien que ustedes despierten el interés en un tema, porque entonces me parece que van a estar más motivados. Para lo cual, hace falta que yo termine con las dos presentaciones, de este sábado y el sábado que viene. Y una presentación corta, normalmente yo les pido que no se pasen de 3 páginas, si llegan a 4, no es problema, o sea, pero que no sea más de 4, básicamente páginas a 4, ¿no? Se preparan algo en forma PDF, como si fuese una nota que le han pedido, ¿no es cierto?, de algún periódico local, que le han dicho, mira, haceme una nota sobre tal cosa. Esa nota puede ser un suceso reciente o de los que innumerables que vamos a mencionar, o de alguno nuevo que ocurra ahora, o de algo que haya ocurrido en el pasado, pero que a ustedes les parezca interesante hacer una nota del pasado, desde ahora, en este momento. Pero eso los voy a hablar más en detalle entonces la clase que viene. Pero recién ahora me vino a la cabeza que en una de esas les era interesante que lo mencionen. Bien, entonces, este es como mi resumen del método científico que ha provocado que nuestra civilización eh, cambie su evolución fundamentalmente. Si ustedes se fijan y prestan atención en todas las cosas todos los avances del conocimiento científico, el crecimiento es exponencial y comienza desde la época de Galileo, casualmente, ¿no? De ahí venía así como estancado, 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 y ahora si ustedes, no sé, inventen una medida para, porque es difícil uno eh, poner una medida, pero inventen la medida que quieran, y yo les propongo, para medir el avance, ¿no es cierto?, en distintas ciencias, y todo les va a dar un crecimiento tipo exponencial. Yo hablo así para simplificar de la revolución industrial, la revolución del transporte y la revolución informática.
como hechos fundamentales, que todas vienen, cada una con sus efectos, y han necesitado de un desarrollo científico-tecnológico eh, para hacerlo posible. Y ya vamos a hablar de esta parte de la revolución informática también más adelante. Bueno, entonces ahora hablemos de las leyes universales. Uno con una ciencia como la física lo que quiere hacer es explicar cosas. Entonces, y el paradigma que tenemos es el que yo ya mencioné, que es, por ejemplo, uno conoce los resultados, y ahora voy a usar tendenciosamente las palabras de otra forma, las reglas de Kepler del movimiento de los planetas y lo quieres explicar, ¿no? Porque una cosa es que yo sepa que se mueven por elipses, digamos, y otra cosa es, ¿por qué se mueven por elipses? ¿Cómo es que los planetas se mueven por elipses? O sea, vino el creador, ¿no es cierto? Así, y ahora todos los planetas se mueven por elipses. ¿Cómo es la cosa? Bueno, en realidad no son elipses perfectas, digamos, por un lado. Pero por el otro lado, si uno conoce la ley de la gravitación de Newton, entonces puede explicar que si tengo un Sol, digamos, y una Tierra, la Tierra se debería mover por una elipse. Eso se puede explicar. Eh, entonces la explicación está, nosotros sentimos que explicamos algo cuando tenemos una ley que usamos para describir ese fenómeno. Bien, entonces las leyes son como nuestro objetivo. ¿Cuáles son las leyes? Bien. Eh, entonces, básicamente es eso, ¿no? Cuando uno observa la naturaleza, lo que quiere ver es cuáles son los patrones. Y cuando encuentra una ley, se pone recontento. Y dice, ah, todo parece como si, ¿no?, respetasen esta ley. Este, entonces, las leyes es como lo fundamental. Pero las leyes, en realidad, la que nos interesan son las llamadas leyes universales. Como dijimos antes, históricamente se le llama leyes de Kepler, ¿no es cierto?, a las observaciones de lo que notó Kepler, pero no es una ley universal, ¿no? Entonces, ¿qué son leyes universales? Bueno, deben explicar, acá anoté también algunas cosas, o restringir el comportamiento de procesos o observaciones de la realidad. Esto proviene de una discusión que tuve con un colega este, cosmólogo que había inventado el principio antrópico. Y yo le discutía, disculpen, pero eso no es un principio. Este, y, y por eso es que está esto, ¿no? Debe explicar o al menos restringir el comportamiento de procesos u observación. Bueno, se debe poder contrastar con la realidad, porque si es una afirmación que no se puede contrastar, entonces como no sirve. Bien, uno tiene que distinguir eso, las afirmaciones que pueden ser muy lindas, pero que no sirven para nada. O sea, tiene que poder ser contrastado con la realidad. Yo lo puedo testear con observaciones, con mediciones. Debe tener alcance generalizado. Esto quiere decir, es por lo de universal. No se admite que solo tenga validez en una región limitada del espacio o en una época temporal limitada. Bien, si no, hay un montón de situaciones que uno las admitiría, ¿no? O sea, les cuento que, por ejemplo, en física existe una medición, una única medición de un monopolo magnético. Este, entonces la gente cree que no fue correcta la medición. Bien, porque contradice no solamente la teoría, sino que nunca nadie más
puedo repetir eso. O sea, de ahí yo no voy a sacar una ley. Con una afirmación como esa no puedo sacar una ley universal. Tiene que ser repetible todo el mundo, o sea, y no puede ser que alguien la rebata. Como ese ejemplo que yo mencioné de una medición de que los neutrinos se movían más rápido que la velocidad máxima de las interacciones. Este, si uno encontrase una cosa como esa, un experimento en el cual uno observa otra velocidad mayor a la que vimos que es una constante de la naturaleza, entonces hay que repetirlo. Porque entonces lo que uno llega a la conclusión, entonces la constante es distinta. Y tenemos que refrasear el marco teórico. Bueno, eso es otra cosa. De entre ellas, hay una que merece así como un marco aparte, que es la ley de causalidad. Y en alguna ocasión planteé que en algún sentido es como la más fundamental y además es como la más universal. ¿Cómo es la cuestión esta? En ciencia uno trata de encontrar un orden, ¿bien? Y normalmente, no solamente en la parte de la descripción, pero cuando uno es muy así como ambicioso, lo que uno quiere hacer es este, describir y en lo posible predecir. Bien, entonces a lo que uno le importa es el desarrollo temporal del sistema que esté estudiando. Normalmente, bien. Entonces cuando eso aparece, la ley de causalidad necesariamente está ahí. Porque si yo lo que quiero hacer es una descripción temporal, bien, dado que conozco la información a un determinado tiempo anterior, yo quiero describirlo posteriormente, es porque estoy pensando de que realmente esa es la conexión. Y a eso se le llama conexión causal. Bien, entonces eso es tácito. En toda ciencia donde uno quiere describir algo que depende del tiempo, está asumiendo el principio de causalidad. Eh, por ello es que parecería, bueno, ¿para qué lo tengo que mencionar? Bueno, es que a veces uno está pensando en leyes tan fundamentales, en el cual si uno la hace causal, ya se evitó un montón de problemas. En cambio, si uno fabrica una idealización en la cual no satisface la ley de causalidad, uno espera de que tenga graves problemas. Ahora bien, esa noción de causalidad está asociada a la noción de tiempo que uno tengamos, porque estábamos hablando de tiempos más tempranos, tiempos posteriores. Hay un orden temporal siempre, que nosotros lo vivimos en carne propia, digamos, con nuestra vida humana, ¿no es cierto? Tenemos un reloj, a qué hora hacemos esto, aquello. Eso es lo que vamos adelante, más adelante llamar el tiempo propio. Pero resulta que cada marco teórico tiene una descripción del tiempo que es un poquito distinta. Eso lo vamos a ver en cuanto entremos a la parte relativista. Vamos a ver si hoy podemos más o menos discutir algo de eso. Entonces, la ley de causalidad la vamos a entender a medida que avancemos en el curso y veamos que hay más de una noción de tiempo físico, por lo tanto, noción de tiempo, que podemos usar. Básicamente, lo que uno diría que la ley de causalidad, así en su formulación más básica, es los estados al tiempo TF, el futuro, solo pueden depender de la información de los sistemas involucrados a tiempos anteriores, T menor que TF. Eso es lo más básico, que era lo que yo intentaba mencionar recién. Y en algún sentido, sucede que el universo puede tener eh, básicamente dos facetas. O es caótico, y entonces no podemos describir nada,
porque no existen las leyes generales. O existen leyes, como parece ser el nuestro. El nuestro parece ser regido por leyes. Cada vez que buscamos algo siempre encontramos una ley que lo explica. Y por lo tanto tiene que ser causal. Eh, Uno podría pensar de que en una de esas puede, después más adelante, ver que en la relatividad general uno podría admitir espacio-tiempo que sean globalmente, que no sean causales, pero que localmente sí, es decir, para regiones pequeñas. Pero eso no resuelve nada, en realidad tiene todos los problemas. Por lo tanto, eh, es nuestra convicción de que si vamos a jugar a la física, el universo tiene que ser causal. No queda otra, digamos. Y como no solamente es para la física, sino por lo que vimos antes del orden de las distintas disciplinas, digamos, de los distintos sistemas, incluso si estudiamos un sistema biológico, satisface todas las leyes de la física, por lo tanto, todo lo que conocemos tiene que satisfacer la ley de causalidad apropiada que estamos usando en el marco teórico. En ese sentido, la ley de causalidad es la más universal de las leyes universales. O sea, no es solamente que está dentro de un marco teórico, sino que yo sé que la tengo que usar y no me la puedo sacar de encima en todas las disciplinas, no solamente en la física. Bueno, yo aquí voy a introducir los conceptos que me van a permitir sugerirles a ustedes cómo encasillar distintos temas en los distintos marcos teóricos conceptualmente. Osvaldo, disculpe, Sí, ¿íbamos a hacer un corte? y a eso quería llegar, que como ahora voy a comenzar una nueva sección y como ya estábamos casi a 2 horas, me parece que es apropiado que hagamos un corte, si les parece bien. A mí me está marcando 9:51. Si les parece bien, nos relajamos un poco, cambiamos la hierba, el agua, etcétera. Y les parece bien 10:05, nos reunimos de nuevo.